Cordial saludo, mi nombre es Cristian David Salcedo, del curso Introducción a la Ingeniería 2030-35, grupo número 1. La ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. La ley de Ohm recibió su nombre por el físico alemán Georg Ohm y aborda las cantidades claves en funcionamiento en los circuitos. Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje o diferencia potencial eléctrico por el metal. El descubrimiento de Ohm condujo a la idea de la resistencia de los circuitos. La ley de Ohm, expresada en forma de ecuaciones V igual a R por I, donde V es el potencial eléctrico en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohmios. Aquí, como podemos ver, nos están pidiendo voltaje, entonces sería intensidad por resistencia. Este resultado sería en voltios. Aquí nos piden intensidad, nos queda voltaje sobre resistencia, este resultado en amperios. Y cuando nos piden resistencia es voltaje sobre intensidad y este resultado es en ohmios. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde nos piden intensidad, pero tenemos resistencia y voltaje. ¿Cuál es la corriente del circuito? Entonces, para hallar intensidad, como veíamos en la imagen anterior, es voltaje sobre resistencia, que sería igual a 12 voltios, dividido 6 ohmios para un total de 2 amperios. Cuando Ohm publicó su fórmula en 1827, descubrió que la principal cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es diferentemente proporcional al voltaje impuesto sobre él. En otras palabras, es necesario un voltio de presión para empujar un amperio de corriente a través de un ohmio de resistencia. La solución de problemas son muchas. Hoy en día presentamos diversas problemáticas, pero esta ley nos permite solucionarlas muy fácilmente. Nos permite hallar valores estáticos de los componentes del circuito, niveles de corriente, suministros de voltaje y caídas de tensión. Aquí tenemos dos ejemplos y el primero es que si un instrumento de prueba detecta una medición de corriente más elevada que la normal, puede significar que, en primera instancia, la resistencia ha disminuido o el voltaje se ha incrementado, lo que provoca una situación de alta tensión, lo que podría indicar un problema con el suministro o un problema en el circuito. La segunda es que en los circuitos de corriente continua, una medida de corriente inferior a la normal puede significar que aumentó la resistencia del circuito y el voltaje ha disminuido. Esto es todo. Muchas gracias.